Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Sí, os vamos a hablar de todas las posibilidades laborales que ofrece el subsector pesquero. También hablaremos de toda la tecnología que existe hoy en día aplicable a los cultivos, sobre todo de invernadero, y en nuestro apartado de nutrición abordaremos todas las ventajas que nos ofrece el consumo de la calabaza. Será como siempre aquí en sector primario, en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición, como siempre, a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y, como os adelantaba hace tan solo unos segundos, lo vamos a hacer hablando de todas las posibilidades laborales que nos ofrece la pesca. La pesca, por supuesto, más allá de embarcarse en un barco y de la captura del pescado. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. El sector de Motril ha cambiado bastante, estamos haciendo todo lo posible por ponernos al día, modernizarnos y profesionalizarnos. Yo voy a explicaros un poco de entrada quiénes somos, porque es verdad que esto de OPP 85 suena como muy raro, pero lo vais a entender rápidamente. La ponencia la titulé así, porque así es como lo sentimos. Somos un sector pesquero motor hoy en día de la economía azul, porque la cadena de valor de los productos pesqueros es desde que se extrae el producto en el mar, a bordo de nuestras embarcaciones, hasta que se pone en vuestros platos, en el plato y en las mesas de todas y todos vosotros. Entonces, como veréis, ahí a lo largo del día de hoy habrá muchas profesiones o muchos sitios donde trabajar que a lo mejor no teníamos en cabeza, ¿no? Y un poco la idea es, cuando terminemos hoy, espero que esta tarde, todos juntos, salgamos de aquí con otra perspectiva y con conocimiento de causa para atraeros a nosotros. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos parte del sector pesquero, puesto que aquí, no sé si vais bien, pero si no yo os lo cuento, no está toda la flota del puerto de Motril, pero casi toda. Es decir, la Organización de Productores Pesqueros de Motril es una asociación sin ánimo de lucro, constituida por la mayoría de los propietarios y propietarias de las embarcaciones profesionales de pesca, que no solo son embarcaciones con puerto base en el puerto de Motril, sino que también tenemos la posibilidad y la oportunidad de que otras empresas se adhieran a nuestra organización de puertos colindantes. Por ejemplo, pues tenemos algunos socios que son de Adra. Y bueno, y esto va creciendo cada vez más. Al inicio nosotros nos constituimos en 2021, éramos menos embarcaciones, no llegábamos a 20, pero hoy en día somos 32 embarcaciones pesqueras. Ahí pongo un poco las modalidades de las que se tratan. La mayoría de nuestra flota es flota de arrastre. Eso ahora os contaré un poco qué pasa con el arrastre, porque a veces se demoniza mucho esta actividad, pero seguramente hoy, cuando terminemos el día, tendréis otra idea, seguramente. Somos 18 buques, es decir, 18 embarcaciones con sus tripulaciones y con sus propietarios, solo que la Organización de Productores Pesqueros aglutina a la patronal, es decir, a las empresas, a las personas que son propietarias de las embarcaciones, que en muchos casos coincide con la persona que patronea la embarcación. No se dice capitán en pesca, se dice patrón de pesca. Tenemos 13 embarcaciones de artes menores, que son barcos más pequeños que se dedican a la pesca artesanal, que también es una gran olvidada en nuestra actividad pesquera, puesto que son embarcaciones pequeñas, con menos posibilidades de desarrollo, y que tenemos que ayudar y fomentar a que también lleven a cabo pesca sostenible, porque no solo por el hecho de ser pesca artesanal, eso no significa ya que sean sostenibles per se, ¿no? Entonces tenemos también que trabajar muy con ellos y muy cerca de ellos y de ellas. Y luego últimamente ha habido una adhesión nueva, que esto ha sido hace poquito, de un cerquero, que ya es el único cerquero, la única embarcación de cerco que tenemos en Motril, que ya pues se ha unido a nosotros también.
Todo esto esta tarde yo os explicaré a todas y a todos los que vengáis en la visita, explicaré cómo funciona cada una de las modalidades. Ahora no vamos a entrar en eso porque si no me comería el tiempo y seguramente Esther pues me regañaría. El volumen de nuestra producción, es decir, de estos 33 barcos, las medias están ahí, ya alcanzamos, pues como veis ahí, llegamos a más de 600 toneladas de producción como media de los 3 últimos años y alcanzamos 5 millones, pero fijaros en las cifras de 2025, que ya estamos ahí casi cerca de los 6 millones. De hecho, mis compañeros de la OPP que están por aquí, ya estamos trabajando con los datos de producción de este año y bueno, vamos ahora mismo con unas medias muy buenas y que están superando con creces las medias de años anteriores. ¿Por qué hablo de esta producción? Porque nosotros en la OPP recibimos todos los años unas subvenciones muy importantes del Fondo Europeo Marítimo Pesquero, es decir, del Fondo Estructural de la Pesca, que vienen de Europa, a través de la Unión Europea, porque nosotros somos OPP, porque ponemos en marcha toda la normativa que es necesaria para que la política pesquera comunitaria se ponga en marcha en nuestros puertos pesqueros. Entonces somos como un vínculo, una herramienta que las administraciones necesitan, y nosotros también, para poner en marcha todo lo que hace falta para ser más sostenible. Entonces, esas producciones, esas subvenciones vienen y van a venir siempre en relación con la producción que nosotros vamos obteniendo día a día. No se trata de pescar más, se trata de pescar mejor y imaginaros, tener menos días de pesca, pero tener más valor y producir más euros también, ¿vale? Estas son las modalidades que os decía, un poco un ejemplo, unas fotos, porque siempre son bonitas. Y luego en la tarde os explicaremos allí in situ, pues como veis aquí está un barco de arrastre, el de allí es un arrastrero, esto típico flota de artes menores, y el del lateral de allí es un nasero de Quisquilla de Motril, que luego ya en el puerto os comentaremos. Aquí no sé si veréis algo, me imagino que no, pero yo lo digo simplemente de palabra. Las principales especies, las reinas de nuestra lonja pesquera en cuanto a valor económico, es la gamba blanca. De hecho, últimamente hay unas producciones de gamba blanca muy, muy importantes, no solo en Motril, sino en el Mediterráneo también. Esto puede llevar a que ya en 2026 cambie un poco la dinámica, porque hay mucha producción, pero eso va a hacer que el valor económico baje, porque sabéis que cuando hay mucho exceso de producción de una especie pesquera, casi siempre luego a la hora de comercializar baja. La reina en euros de estos 3 años, 23-25, que es la media que hemos sacado, es la gamba, seguida de la quisquilla de Motril, por supuesto, y como veis ahí, pues luego también tenemos merluza, pulpo y salmonete de fanco. En cuanto a kilos, que son los volúmenes realmente de kilogramos, sigue siendo la reina la gamba blanca, y aquí ya pues le sigue la quisquilla de Motril, y prácticamente son las mismas especies, ¿no? Tenemos luego el rape, dependiendo de los años, pero bueno, que estas son nuestras especies más principales. Como veis, siempre gamba blanca, quisquilla, seguida de jurel. El jurel, lo que pasa es que no tiene tanto valor económico, pero sí entra en muchos volúmenes, entonces por eso compensa tanto estas producciones. Bueno, un poco un ejemplo de que veáis cómo vamos. Aquí hay mucha letra, pero simplemente deciros que los fines principales, entre otras cosas, ahora mismo estamos muy centrados en hacer campañas y estudios científicos y técnicos que nos están ayudando primero a saber cómo están realmente, o intentar saber, porque también es difícil, cómo están nuestras poblaciones, cómo están nuestros stocks, cómo está el recurso pesquero que nosotros extraemos, qué impacto ocasionamos en el ecosistema y qué podemos hacer para que nuestra pesca sea realmente más sostenible, evitando capturas no deseadas, por supuesto controlando y contribuyendo a que no exista pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Ningún socio de la OPP puede llevar a cabo actividades ilegales, eso es impensable, de hecho sería expulsado de la organización. Por supuesto también trabajamos en todo el tema de la comercialización, ayudando a que la trazabilidad y el etiquetado, bueno, simplemente seguimos las normas que ya están impuestas aquí en la Junta de Andalucía en cuanto a comercialización, puesto que nuestra Junta de Andalucía, que hay que decirlo,
y hablando también en otros eventos con otras comunidades autónomas, nosotros aquí en Andalucía vamos a años luz de otras comunidades autónomas en cuanto a normativa y en cuanto a ponernos al día en la norma pesquera, ¿no? Entonces la trazabilidad y la mejora de la comercialización, que eso luego va a redundar evidentemente en el bolsillo de nuestros productores, es uno de nuestros objetivos principales. Por supuesto, intentar, ayudar a que seamos cada vez más profesionales, profesionalizarnos, capacitarnos. Ahora os contaré algunos ejemplos en siguientes diapositivas. El relevo generacional, que ya nuestro presidente os lo ha comentado de entrada, estamos muy preocupados y entonces pues ahí estamos todos los años pensando medidas, actuaciones, alianzas con todas las entidades para poder salir de este problema tan importante, que no solo afecta al sector pesquero, como todas y todos sabéis, sino que el sector primario está ahora mismo en ese proceso tan complicado. Estamos digitalizándonos, luego os enseñaré un ejemplo de qué hacemos para que el propio armador, el propio propietario de la embarcación o propietaria haga que su empresa sea más rentable. Pues estamos con la digitalización en marcha. Y también, como digo antes, como he dicho antes, hacemos también muchas actividades y actuaciones para impactar menos sobre el medio marino. Falta de relevo generacional. Esta foto me encanta. Esta foto es cuando, de las veces que me embarco, pues ahí en el barco son todos uno. Y esta es una foto clarísima de que necesitamos gente, necesitamos personas, porque por mucho que mecanicemos, por mucho que automaticemos el proceso, porque es verdad que la pesca, como ha dicho también Ignacio antes, ha cambiado a lo largo de los años, sigue haciendo mucha falta la mano de obra, es evidente. Cada vez se trabaja mejor a bordo, cada vez hay más máquinas, hay más tecnología, pero también el hombre y la mujer tienen que estar aquí con sus brazos, con su cuerpo. Entonces, entrando en materia, ¿qué hace la OPP para resolver un poco el tema del relevo? Nosotros tuvimos la suerte de tener, pues, en el año 2022 ya una posibilidad de hacer cursos de manipulación de productos pesqueros a bordo con todas nuestras tripulaciones. Eso fue gracias a que la OPP presenta proyectos anuales, recibe subvenciones, hacemos unos proyectos integrales y dentro de esos proyectos la formación es una de las medidas básicas. ¿Esto para qué sirvió? Pues sirvió para realizar unas guías, para realizar unos carnets que permiten que todas nuestras tripulaciones y patrones de los barcos puedan manipular nuestros productos pesqueros de la mejor manera posible. Eso redunda, como os digo siempre, pues en la calidad de los productos pesqueros y en que Motril, luego lo veréis, es una de las mejores lonjas, y ya lo dice todo el mundo, a la que muchos productores, muchos comercializadores se acercan, muchos compradores mayoristas, minoristas se acercan porque funciona bien y tiene unos precios muy buenos. Hicimos una guía de arrastre, de cerco, de palangre, de nasa, y también colaboramos con el IFAPA, que precisamente aquí está su presidenta, para llevar a cabo cursos de marinero pescador, de formación básica, de patrón costero polivalente, de formación sanitaria específica inicial y de operador restringido mundial de sistema y seguridad marítima. Estos son cursos, algunos preceptivos para embarcarse. Ahora mismo estamos en marcha con un curso de patrón costero polivalente y estamos formando, pues, a muchas personas, jóvenes, hombres y mujeres, para que se integren en el sector. También colaboramos con el ISM, con el Instituto Social de la Marina, que luego intervendrá, sobre todo en las actualizaciones de formación básica. Estos son todos cursos de seguridad a bordo y de formación sanitaria, que son totalmente imprescindibles para hacer el trabajo a bordo. Y con la Universidad de Granada, por supuesto, también hacemos colaboraciones muy importantes, porque ahí también necesitamos que técnicos y biólogos, científicos futuros, pues también se interesen por este sector para que nos ayuden a ser más productivos y más rentables desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Ahí hay algunas fotos de las visitas. Recibimos a lo largo del año muchísimos visitantes. ¿Qué proyectos más importantes? Y ya con esto acabo, os voy a poner como 3 o 4 ejemplos para que entendáis un poco cómo estamos trabajando. Esto es un proceso de largo tiempo, de
de trabajo duro, continuado, pero que son proyectos que surgen y emanan del propio sector pesquero. Aquí nadie nos obliga a hacer ninguno de estos proyectos, somos nosotros mismos, a través de asambleas y de acuerdos que mantenemos en nuestra organización. Son proyectos que se necesitan para nuestra supervivencia como sector. Estamos ahora mismo implantando, luego a la tarde los que estén con nosotros lo veréis, un sistema de visión artificial con cámaras que a través de la IA nos están ayudando a hacer un seguimiento de nuestras pesquerías más importantes. Ahora mismo estamos trabajando con la merluza, porque bueno, no voy a entrar en más detalles porque como tiempo, pero la merluza es una de las especies que nos están estrangulando sobre todo en el arrastre, en la gestión pesquera, y queremos saber, necesitamos más información de cómo estamos. Pues estamos poniendo esto tan novedoso que hace unos años esto sería ciencia ficción, ya en este puerto lo tenemos. Ayer vino un equipo del oceanográfico, del Instituto Oceanográfico de Málaga, compartimos toda la información y tenemos su apoyo y su asesoramiento científico, con lo cual estamos de enhorabuena. También estamos llevando a cabo un estudio sobre el pulpo, puesto que necesitamos mejorar la gestión de esta pesquería tan importante para nosotros. El pulpo es una de nuestras especies más importantes y tenemos algunas lagunas, tenemos que cambiar algunas cosas y el sector lo sabe, entonces estamos haciendo un estudio científico, midiendo gónadas, haciendo pesajes, mandando muestras a genética, haciendo todo lo necesario para poder tener información. Tenemos un software que se llama Data Alborán, que es otro ejemplo, y ahí nos estamos digitalizando. Es un software de gestión pesquera y también medioambiental que está sirviendo para que nuestros productores pesquen mejor. Sepan que, imaginaros, voy a poner, pues yo qué sé, como de manera muy resumida, dónde tengo que ir para pescar mejor, para consumir menos combustible, para impactar menos, para ganar mejor euros y para, ojalá, en vez de pescar 5 días a la semana, poder pescar 4. Y encima hago que el caladero descanse y se pueda recuperar en cierta manera, aparte de todas las medidas y todo lo que todos los periodos de inactividad obligatorios y voluntarios que ya el sector viene haciendo, que ya de eso hablaremos cuando tengamos más tiempo, porque ahora no. También estamos instalando desde hace años, desde que iniciamos nuestra actividad en 2021, la instalación de puertas voladoras y sensores a bordo de los buques de arrastre, que esto está sirviendo para impactar menos sobre el lecho marino. Estas puertas voladoras es un artilugio que llevan las embarcaciones, que allí en el puerto os enseñaré, aquí no me da tiempo, la llevan en la parte de la popa y es lo que incide más sobre el ventos marino, sobre el fondo. Bueno, pues existe una tecnología que cuesta bastante dinero, que la OPP está implementando en las embarcaciones asociadas para que este impacto se reduzca en la gran medida posible y también ayude a las embarcaciones a que consuman menos combustible y a que la huella de carbono sea menor, con todo lo que ello conlleva. Y hay un pequeño vídeo, pero yo no sé si va a dar tiempo, es muy bonito, yo creo que lo podemos cortar si veis qué tal, que es sobre la guardería. 5 minutos, a lo mejor es muy largo. La guardería de cefalópodos. Lo voy a poner porque, mira, mientras lo pone la compañera, bueno, había una de estas de muchas gracias. Esto sí lo quería decir, o al menos nombrarlo, porque precisamente aquí en la sala, gracias a este proyecto, pues podemos hacer contrataciones. Y como hablamos de empleo, es verdad que nosotros no estamos dedicados a generar empleo, pero sí ponemos herramientas para que el empleo se facilite. Entonces, a través de la Universidad de Granada se hace un contrato directo con una persona, una técnico que es bióloga que está por aquí. Y bueno, os muestro esto y ya tú un poco, ¿dónde le damos? Aquí, mira, lo que podemos hacer es sino quitarle la música y yo os cuento. Esto es que, bueno, si se me oye bien, esto a través de embarcaciones de artes menores que se dedican al pulpo, pues en esas nasas se pegan las puestas de calamares y de sepia, que en realidad es una pesca que no queremos, porque se está pescando inmaduro, vamos, futuros calamares y futura sepia, que la hembra de las calamares y de la sepia lo ponen encima de la nasa. Entonces nosotros lo recuperamos, lo hemos estado introduciendo en unos acuarios, llevando a cabo todas las mediciones de los parámetros que hacen falta medioambientales, físico-químicos, y mirad qué cosa más bonita, que de esas puestas luego nacen estos pequeños alevines, pequeños calamares pequeñitos, que hemos conseguido, y sepia también,
que hemos conseguido mantener en cautividad, alimentándolo. Todo este proceso, a través de la bióloga de mar, que está por aquí, se llevó a cabo con un protocolo establecido. Acabamos de venir de Santander, de un congreso de pesca artesanal, con toda la ciencia y el sector pesquero mostrando este proyecto. Aquí, una vez que nacen, hemos hecho incluso reintroducciones en el mar, hemos repoblado algunas zonas del litoral granadino. Este es el equipo de la Universidad de Granada. Hemos contado con biólogos y con buceadores científicos, otro empleo, otra forma de empleabilidad dentro del sector, que han ido identificando zonas a lo largo del litoral, zonas de praderas de posidonia, de bosques de algas, zonas que pueden convertirse en reservorio para nosotros, donde por supuesto el propio sector reservaría para que ahí no se produjeran pesquerías, ¿no? Aquí hay una suelta de estos individuos, en chiquititos, son minúsculos, pero van saliendo de estas vasijas vivos. A ver, alguno morirá, evidentemente, porque en el mar hay muchos depredadores, esto es un ciclo natural, pero evidentemente sobreviven mucho más que si el pescador limpia la nasa, porque estas nasas de pesca las limpian con una Karcher, entonces claro, esas huevas, esas puestas desaparecen. No sé si veis, pero esos puntitos son bichitos, ahí está la mano de mar buceando, y esos bichitos pues se están liberando. Entonces imaginaos qué cosa tan bonita, tan chula y tan real, porque esto no es ningún montaje ni es IA, esto es realidad. Entonces, aquí está. Incluso no solo soltamos individuos ya eclosionados, sino las puestas todavía sin eclosionar para darle la oportunidad de que eclosione. Se han puesto unas incubadoras identificadas con la Universidad de Granada en sitios que no le estamos diciendo a nadie dónde son, para que se mantengan protegidas, y de esa manera pues estamos haciendo una guardería de cefalópodos del mar de Motril. Esta idea gustó mucho, ha sido un trabajo bastante tedioso y complicado, pero continúa, gracias a la ayuda y al apoyo de la Dirección General de Pesca, que son los que nos controlan todas las medidas, pues han considerado que este año 2026 continuemos con esta medida para tener más información, porque estamos haciendo una base de datos importante y se están además haciendo estudios científicos pioneros, porque de la sepia sí se sabe bastante, y del ciclo reproductivo y de todo el funcionamiento larvario, pero de los calamares pues no hay tanta información, con lo cual también, pues mira tú por dónde, la OPP está sirviendo también para que haya conocimiento científico. En tan solo unos segundos volvemos con más temas en este sector primario. Será justo después de unos consejos de nuestros patrocinadores. Natalia, Fernando, Irene o Juan son mucho más que asesores de banca privada y personal en Caja Rural Granada. Conocen de cerca a sus clientes, sus intereses, preocupaciones, proyectos, ilusiones, y ellos les confían con toda tranquilidad la gestión de su patrimonio. Porque solo así, trabajando codo con codo, podrán asesorarles en cada decisión y escoger siempre el mejor camino para sus inversiones. Banca privada y personal de Caja Rural Granada. Codo con codo para gestionar tu patrimonio.
Ya estamos de vuelta. En los próximos minutos de este sector primario os vamos a hablar de toda la tecnología que existe hoy en día aplicable a los cultivos de invernadero y que facilitan muchísimo la vida del agricultor. En primer lugar, claramente la producción global de comida es una industria fundamental y crítica para la supervivencia humana, pero lamentablemente está fundamentalmente rota. En primer lugar, tenemos que nosotros alimentar 10.000 millones de bocas de aquí al 2050. Y al mismo tiempo se están perdiendo cerca de 100 millones de hectáreas arables al año alrededor del mundo. Y luego hay alrededor del 15% de la cosecha se está perdiendo justo antes o incluso antes de salir de la finca. Y cerca del 10% de la cosecha futura se está perdiendo por el calentamiento global. ¿Por qué ocurre esto? Porque es que cultivar comida, cultivar alimentos es supremamente difícil. Hay muchísimos factores que están incluidos ahí. Por ejemplo, uno, la optimización o muchas de las decisiones que toman los agricultores están basadas en estimaciones. Entonces, si entra data que está incorrecta o que la estimación es incorrecta, pues claramente el resultado no necesariamente va a ser el óptimo. Dos, muchos invernaderos siguen siendo principalmente análogos. Entonces, no tienen toda la data, no tienen toda la automatización, muchas veces porque el contexto no vale la pena, como bien decía Francisco, pero no necesariamente se tiene que ser el caso para el futuro. Y tres, porque los agricultores lidian con muchísimos factores de los que no tienen ningún control. Estamos hablando de los costos de la energía, estamos hablando de la variabilidad de los precios, estamos hablando de muchos otros factores que se vuelve prácticamente imposible para el agricultor poder tener utilidades constantemente al nivel que ellos necesitan. Entonces, tenemos una presión desde el punto de vista del mercado, de la demanda, y también tenemos una presión desde el punto de vista de la oferta y de la operación en sí. Vemos, por ejemplo, que cerca de 1,5 millones de personas, de trabajadores de la agricultura, se están saliendo de esos que vienen de un contexto que son trabajadores nacionales. Vemos particularmente España que la proporción de trabajadores no nacionales es supremamente mayor al resto de los países de Europa. Y a esto se le suma que la agricultura depende particularmente de trabajadores temporales. Vemos también España liderando este ranking. El porcentaje de los trabajadores temporales claramente necesita ser superior porque tiene que manejar unos picos que no necesariamente tienen las otras industrias. Y hemos venido trabajando con muchos agricultores desde hace un par de años. Nos han dicho que tenemos muchísimos desafíos y aquí les resumo 3. Primero, la sobreproducción o la variabilidad de la producción. Cuando ellos sobreproducen, es decir, dicen, oye, yo en 2 semanas voy a tener tantas toneladas de fresa o de tomate o de lo que sea, y sobreproducen ese número, esa sobreproducción la tienen que vender a un descuento. Cerca del 30% del precio lo tienen que reducir porque sus clientes ya dicen, yo me quedo con eso, pero lo compro, pero tiene que ser un descuento. 2. Cerca de 7.000 euros de los ingresos son perdidos por hectárea, por mes, por los brotes de pestes y enfermedades. Y 3. Cerca de 4.000 euros invertidos por mano de obra por hectárea por año solamente para el registro de los cultivos. Es decir, para que alguien vaya, tome ciertos datos de las plantas y de los frutos y los registren en su database. Entonces, claramente hay una presión del mercado, una presión de la oferta, una presión de la operación en sí y claramente una de las soluciones es la tecnología. La tecnología está evolucionando alrededor del mundo en muchísimos frentes y obviamente la agricultura y la horticultura tiene que también evolucionar. Entonces nosotros lo que hicimos fue que tuvimos 4 pilares fundamentales para poder empujar la tecnología en la agricultura. Primero, cámaras de calidad, cámaras que están pensadas, diseñadas y manufacturadas para particularmente la agricultura y la horticultura en invernaderos. 2. Sensores de alta precisión. Muy bien lo decía Francisco antes, hay ciertos sensores que tienen que estar presentes, hay unos que no necesariamente dependiendo de cuál es el setup, pero en general
los sensores de alta precisión son una fuente fundamental de data y de información para que los agricultores tomen decisiones correctas. 3. Visión por computadora. La visión por computadora es que una cámara pueda identificar ciertas características, ciertos patrones de las plantas y de los frutos. Es decir, que pueda medir, que pueda identificar esto es una fresa, esto es que está en una etapa tal, o esto es un tomate que está en una etapa tal. Y que vaya aprendiendo, que vaya con el machine learning, que vaya evolucionando y cada vez sea muchísimo más verídica. Con una base claramente de conocimiento agrícola. Sin eso, claramente nada de esto tendría sentido. Entonces nosotros estructuramos 4 principales productos, cada uno dependiendo de las necesidades de los agricultores. Primero, el pronóstico y la demanda, que a partir de data nosotros podamos saber con una alta precisión qué es lo que va a tener que cosechar el agricultor en 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas por adelantado. 2, el registro de cultivos. También, vía cámaras, podamos medir y traquear muchas de estas características, muchos de estos patrones específicos de cada una de las plantas y de las frutas. El tercero son las pestes y las enfermedades, que podamos identificar de una manera temprana, incluso antes que los síntomas aparezcan, cuáles son esas plagas que pueden estar presentes, cuáles son las enfermedades que pueden estar presentes en los cultivos. Y 4, que también es una base fundamental, pero que la tenemos separada, es la monitorización ambiental. Ya hemos hablado bastante de eso en las presentaciones anteriores. En primer lugar, esta es la cámara. Claramente no necesita wifi, no necesita energía, está pensada, diseñada y manufacturada para la operación de invernaderos. Y con visión por computadora puede claramente identificar cómo está creciendo, cuál es el patrón de crecimiento y saber con una precisión mucho más alta que la de cualquier humano qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pasamos a la parte de pestes y enfermedades. Hay 3 momentos en los cuales nosotros ya podemos saber que puede haber una presencia de una plaga o una enfermedad. Por ejemplo, hablamos de la detección de antes de que los síntomas sean visibles, con sensores de COV, de compuestos orgánicos volátiles. Nosotros podemos detectar emisiones de gases que están relacionadas con estrés. O cuando hablamos de imágenes térmicas con un robot que va andando, ahorita se los muestro, un robot que va andando a lo largo y ancho del invernadero y que puede detectar variaciones de temperatura. Y si no lo pudimos detectar antes de que sean los síntomas visibles, pues hay otro momento que es una detección temprana, para que el agricultor pueda reaccionar de una manera en el momento óptimo para reducir el impacto que puedan tener las potenciales plagas o las enfermedades. De nuevo, con visión por computadora e inteligencia artificial con un robot, o vía un contador de insectos que es estático, pero que puede identificar cuáles son aquellos patrones a partir de la presencia de insectos o de pestes. Y esto claramente se puede complementar con un testeo por laboratorio para confirmar aquellos patógenos que puedan estar presentes. Este es el robot que estamos lanzando, es un robot cuadrúpedo que puede caminar por el invernadero con una cámara que va identificando claramente cuáles son esos comportamientos, cuáles son esos patrones que tienen estas plantas y las frutas. Eso claramente le da una visibilidad importantísima para el agricultor para que tome decisiones acertadas. Bien lo decían en las presentaciones anteriores, no es dar data por dar data, no es dar información por dar información. Aquí la idea es tener una información digerida y accionable que en realidad puede agregarle valor al cliente. Aquí no es automatizar todo solo por automatizarlo, aquí es un tema de qué me agrega valor, cuáles son esos puntos en los que los agricultores necesitan, esos dolores que necesitan los agricultores ser solucionados, y a partir de ahí implementar la tecnología que en verdad les sirva y que lleve su operación al siguiente nivel. En resumen, tenemos unos componentes al lado izquierdo de sus pantallas que alimentan un modelo de inteligencia artificial. Tenemos las cámaras estáticas o tenemos las cámaras con robot que con visión por computadora alimentan el modelo de IA. Tenemos los sensores, tenemos la base tecnológica, tenemos claramente los datos de cultivo, los datos históricos que hacen que sean mucho más robustas las potenciales conclusiones que se lleguen a sacar.
y a partir de modelos de inteligencia artificial podamos predecir cuál es la cantidad de la cosecha, cuáles son esas pestes y las enfermedades que puedan ser detectadas. Y esto sigue evolucionando. Estamos en la parte de medición, estamos en la parte de planificación, estamos en la parte de optimización. Pero ya con la base tecnológica, con la base científica, que es totalmente robusta y que puede seguir evolucionando, nos metemos ya en un tema de control de calidad, por ejemplo, que no es solo necesariamente válido para los agricultores, sino también para las cooperativas. O la optimización de la mano de obra, cómo sé yo cuántas personas necesito para cosechar X, Y o Z. Y claramente ya podemos entrar al mundo de la simulación y de la optimización. Para todo esto siendo impulsado con IA, todo esto con data robusta a escala, todo esto siendo la fuente única de confianza para los agricultores. Y que no quiero como pasar desapercibido que sean conocimientos prácticos. ¿Cuál es ese tipo de información que en verdad los agricultores necesitan para actuar? No es tener un gráfico bonito y que simplemente se quede ahí. Es un tema práctico, accionable, para llevar la operación que ellos tienen al siguiente nivel. Y ya para concluir, este tipo de tecnología no está solo al alcance de los agricultores del norte de Europa. Por el hecho de que aquí sean, digamos, invernaderos de 1 hectárea y media, que sea probablemente de menos tecnología, no quiere decir que tenga que ser así por siempre. Ya la tecnología está desarrollada, ya la tecnología está al alcance del mercado español, del mercado del sur de Andalucía, y es un tema de qué me sirve, qué necesito, cuáles son esos factores que yo en verdad necesito solucionar y aplicarlo de una manera práctica, pragmática, para que sea al final para el beneficio de los agricultores. Estaba hace poco, Ricardo, con Semillas Fito, que conoceréis, es una empresa española de semillas, es la española más grande que hay, ya se codea con las holandesas y alemanas, en un viaje de prensa especializada a Segovia. Y teníamos allí un debate y preguntaba a Xavi Fito, que por el apellido, pues ya sabéis que es modelo familiar, que si conocíamos, nos preguntaba, perfecto, a los periodistas si conocíamos el robot en la agricultura, porque en otras zonas de alta tecnología, que tú bien conoces en el centro de Europa, pues estaban llegando los cuadrúpedos, ¿no? Y me acordé de ti, de Ortidata, y te puse como ejemplo, pero también recordé que dijiste que es un prototipo. Bueno, la pregunta que es, más allá de que es espectacular, y la pregunta que hacían en Semillas Fito, si el sur de España, Granada, Almería, Murcia, se queda atrás con la tecnología, los países del norte de Europa van a tener una ventaja competitiva que nos van a dejar mirando a dos aguas. Ya no vamos a tener el competidor en Marruecos, sino directamente en Europa. La pregunta es, la robótica, el prototipo, que no sé cuándo ya podrá ser comercial, ¿lo podríamos ver en ese invernadero de 2000 metros que le pone Francisco los tensiómetros? Aunque aquí en la costa de Granada, bueno, en fin, es un poquito, la altitud un poco compleja. Vale, voy con tu pregunta por partes. A ver, en primer lugar, no hay que ser apocalíptico tampoco en el sentido que el mercado español es que ya no está, sino lo pone. Pero claramente la tecnología está evolucionando y los mercados se tienen que adaptar. No necesariamente de la misma manera. Nosotros, este prototipo, no es que no sea comercial, ya está vendido a varias instituciones, varias cooperativas en Alemania y en Holanda, o sea, y entra live, digamos, está en operación en marzo, que es la siguiente temporada, la siguiente campaña para ellos. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que pase acá? Pues es un tema de, hay que probablemente adaptarlo un poco al mercado porque el contexto es diferente. Es decir, no necesariamente hay que poner tecnología por poner tecnología. De pronto las funcionalidades no son las mismas. Por ejemplo, en particular, de 6 a 8 hectáreas por robot tiene sentido porque los invernaderos en el norte de Europa son más grandes. Pero aquí de pronto lo que vamos a hacer es, vamos a quitar un par de funcionalidades para que se ajuste al mercado español. Eso claramente va a requerir la colaboración de los actores locales, pero en general esto
no es el futuro, esto es el presente, esto está pasando. No es el futuro, es el presente. Y hay que ajustarse porque son muchísimas las presiones, por eso empezaba la presentación con eso, son muchísimas las presiones que tiene el mercado de todos lados. Hay que simplificar, hay que ser pragmáticos y hay que adoptar esas tecnologías para ser últimamente productivos. Muy concreto, Ricardo, última pregunta, muy concreto. Dime, este robot en Alemania y en Holanda, ¿para qué se está utilizando? Y si lo adaptásemos a la costa de Granada, Almería, la Sarquía de Málaga o Murcia, ¿qué sería lo que podría ayudar al productor? En este momento está pensado para la identificación de plagas, de pestes y enfermedades. Identificación de plagas y enfermedades. Detección temprana o antes de incluso los síntomas sean visibles. Ese es el principal caso de uso. Pero esto claramente evoluciona. Las cámaras estáticas que nosotros tenemos para particularmente en la predicción de la cosecha evolucionarán en algún momento a que solo sea con robot. Porque no tiene sentido tener cámaras estáticas y un robot dando vueltas porque llega a ser un poco redundante. Ya teniendo el robot, ya puede tener la detección de las plagas, de las enfermedades, ya puede poder predecir o obtener la información para poder predecir la cosecha y de ahí sigue evolucionando para control de calidad, por ejemplo. Ya todo esto entra en un mundo que se abre muchísimas puertas y al final la tecnología ya está dando la base, ya es la aplicación que se vuelve mucho más sencilla. El uso en Alemania sería similar al que aquí habría, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y Parvispinus te suena? Se llama Trip Parvispinus, que no solo afecta al pimiento, no solamente al pimiento, sino, y esa es la mala noticia, también está ya testado que afecta al pepino. Aquí en Granada hay mucho pepino, se han arrancado hectáreas de pepino en Almería, por ejemplo. También afecta al calabacín en fruto y en planta, y en planta la berenjena. Es decir, es el único y el mayor, no es el único, pero la tuta absoluta también está el rugoso, pero el Parvispinus ahora mismo supera a todos los anteriores. Lo hablé hace un par de semanas con un agricultor de pepino y de páprica. ¿Eso podría prevenirlo? ¿O le ponemos nombre? Eso no es... no sé qué nombre tiene. Yo creería que sí, pero no me quiero comprometer porque es un trip que no hemos trabajado aún. Es un tema de alimentar y de hacer que el modelo aprenda la identificación de estos, pero... Ricardo, te digo una cosa, si conseguís solucionar el Parvispino, vendes esto ni siquiera en Alemania, aquí en España. Un aplauso. Muchas gracias. La tierra que tengo a mi espalda está preparada para sembrar. No sé si la persona o la empresa que la siembre optará por el producto del que vamos a hablar durante los próximos minutos de este sector primario, porque abordamos nuestro apartado de nutrición con el médico integrativo de Naturalia, Miguel Martín Almendros, que en esta ocasión nos va a contar todos los beneficios que nos aporta el consumo de la calabaza. Hoy vamos a hablar de la calabaza, una hortaliza de la que no hemos hablado hasta la fecha. Y es importante tenerlo en cuenta para nuestra dieta mediterránea. Es un elemento importante, pero os voy a dar razones y motivos para que sea más importante todavía si cabe, ¿no? El origen de la calabaza es americana, hay muchísimas variedades, una variedad ingente en cuanto a color, tamaño y forma. De hecho, tenemos calabazas de pocos gramos hasta calabazas de 600 kilos incluso. Ahí hay para un rato de cocido de calabaza, ¿no? Es una hortaliza muy digestiva que nos aporta poquísimas calorías, 28 kilocalorías por cada 100 gramos de calabaza, y nos aporta una cantidad de minerales y vitaminas pues bastante interesante. Agua, mucha agua, un 92% de la calabaza es agua y un 2% es fibra, que esto nos permite trabajar la calabaza para el sobrepeso, para las obesidades y para sobre todo problemas digestivos. Es una es una hortaliza de otoño, aunque la tenemos en los lineales de los supermercados gracias a la piel durante todo el año. Todas las calabazas tienen tres características en común, entre ellas la pulpa dulzona, una cavidad llena de semillas muy interesantes en cuanto al aporte de zinc y el aporte de magnesio, que les hacen piezas claves cuando queremos prevenir problemas de próstata a los varones, y una piel muy dura que le permite su conservación.
¿Beneficios de la calabaza? Muchos, que por esto eso es lo que os quiero incidir para que redobléis el concepto de la calabaza dentro de la dieta mediterránea. Primero, refuerza las defensas. La calabaza tiene vitamina A, tiene minerales, entre ellos destaca el zinc, y tiene vitamina C, que son elementos fundamentales para el sistema inmunitario. De hecho, la vitamina C, ya hemos hablado en muchas ocasiones, cómo aumenta la producción de glóbulos blancos, que son las células de la defensa, cómo mejora la eficacia de las células del sistema inmunitario en cuanto que son más vigorosas en el mecanismo de defensa, e incluso agiliza las cicatrizaciones de heridas, ¿no? En segundo lugar, es importante porque actúa sobre la agudeza visual, protege la vista a la calabaza. ¿Por qué? Porque tiene betacaroteno, que es lo que le da ese pigmento naranja en muchas ocasiones, que es el pigmento que más predomina dentro de todas las calabazas. Tiene luteína, tiene zeaxantina, y estos elementos, estos carotenoides, los hacen muy importantes a la hora de prevenir la degeneración macular, que es la primera causa de ceguera en los mayores de 65 años en los países occidentales. Mejora la capacidad visual, protege los ojos tanto de la luz azul, la luz de los LED, la luz de los ordenadores, como de la luz ultravioleta del sol, que estamos en un sitio que tenemos muchísima intensidad lumínica y mucha exposición solar. Previene cataratas, previene ceguera nocturna, importante la agudeza visual. En tercer lugar, es importante para la salud del corazón. ¿Por qué? Porque es una fuente considerable de potasio, que el potasio regula la tensión arterial por su efecto diurético. Es una fuente de fibra, que disminuye el colesterol porque lo liga en el tránsito intestinal y lo expulsa al exterior, hace que se absorba menos colesterol. Es una fuente importante de arginina, que la arginina es un aminoácido que es un precursor del óxido nítrico, un gran vasodilatador dentro de nuestro cuerpo. Y es una fuente muy importante de antioxidantes, como os he comentado cuando hablaba del sistema inmunitario. Previene la oxidación del colesterol malo, que por desgracia tenemos muchas veces depositado en nuestras arterias, que hace que cuando se oxida el LDL, el colesterol malo, que dé rigidez a las arterias produciendo arteriosclerosis. También, en cuarto lugar, es importante a nivel digestivo, ya hemos comentado, por esa presencia de fibra, previene gastritis, previene úlceras, previene el estreñimiento, evidentemente, y para la piel. Bueno, más que importancia para la piel, es que nos ayuda a lucir jóvenes la piel. Eso tenedlo en cuenta. ¿Por qué? Porque protege del sol, tiene betacaroteno, tiene antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, que atenúan la producción de radicales libres en nuestra piel cuando nos exponemos al sol y aumenta la producción de colágeno, con lo cual, ¿qué vamos a conseguir con esto? Prevenir arrugas, prevenir manchas solares e incluso os diría que prevenir cáncer de piel. También ayuda al aparato urinario, a los riñones, previniendo cistitis, litiasis, retención de líquidos. Es una ayuda importante cuando tenemos un riñón que puede entrar en insuficiencia renal, a tener en cuenta. Y por último nos aporta, ya hemos dicho fibra, pero es una fibra soluble que actúa como saciante. No es la insoluble, si la soluble actúa como saciante, con lo cual en dietas de adelgazamiento, pocas calorías, aporte nutricional, encima nos sacia, pues no podemos pedir más a una hortaliza. Eso sí, unas recomendaciones a la hora de comprarla, de buscarla, siempre que sea una piel firme al tacto, que sea una piel intacta, y cuando la preparemos a nivel culinario tenemos que aprovechar ese líquido de la cocción para preparar sopas, para preparar caldo, porque es muy rico en minerales. Y para que no pierda muchos minerales tenemos que echar la calabaza al agua de cocción hirviendo. No en agua fría. Cuando echamos la calabaza en agua fría para cocerla, duplica la pérdida de minerales, y cocer como máximo 20 minutos. Y bueno, a nivel culinario, pues sopas, cremas, purés, guarniciones, flanes, pasteles, confituras, lo que queráis. Es muy versátil a la hora de trabajarlo en la cocina y darnos unas buenas fiestas a base de calabaza. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y con la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de
nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis nunca de seguir sembrando muchísimo optimismo.